Entonces lo que voy a hacer es analizar solamente este tramo. Solamente este tramo. ¿Correcto? Solamente este tramo. Mira, en este tramo que tengo, mira. Sí o no que la corriente está yendo hacia abajo. Entonces yo recomiendo siempre seguir la dirección de la corriente para no tener esa idea de, oye, profesor, positivo, negativo, positivo, ¿qué hago? Guíate la dirección de la corriente, es la mejor forma. ¿Listo? Es lo más conveniente. Entonces, yo puedo decir que en el punto B, sí o no, que existe un potencial. Hay un potencial en el punto B. Yo no sé cuánto es, pero yo sí que hay un potencial en el punto B. ¿Correcto? Ahora, dime, ¿qué pasa con ese potencial al pasar por una resistencia? Pasa con ese potencial al pasar por la resistencia. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Te das cuenta? Siempre que la corriente fluye por una resistencia, el potencial disminuye. La pregunta es, ¿en cuánto disminuye? ¿Cuánto le tengo que restar? Lo que le tengo que restar sería la corriente por la resistencia, ¿sí o no? Ajá. Como la corriente es 0,5 y la resistencia es 3, bueno, le tengo que restar 1,5. Y al restarle, ¿qué me va a quedar? Un potencial en A. De ahí se deduce esta parte, pues. Es decir, que para calcular el potencial de A, al potencial de B, yo le tengo que restar 1,5. ¿Listo? Una vez que hemos formado esta igualdad, ya tú formas lo que te pidan, pues, y en el orden que te pidan, ¿ah? Porque también es importante eso. Profe, me están pidiendo el potencial de A menos potencial de B. Bueno, potencial de A menos potencial de B, en esta oportunidad, ¿cuánto sería? Ah, mira, en ese orden me saldría negativo, ¿no? Sí, está bien, entonces. Está bien, está bien. Entonces, en ese orden, ¿ya? Está bien. Sí. Profe, Potencial de A. pero si estamos yendo del potencial B hacia el A, creo que dijo, y está en la misma dirección, ¿es como que positivo o solo se cumple para la regla de las mallas? Recuerda que esa regla de signos es para la segunda ley de Kirchhoff, para aplicar mallas. ¿Listo? Ahora, esto de acá es lo mismo de esto, si te das cuenta. Solamente que estás haciendo esto, mira. Cuando yo trabajo en toda una malla, ¿qué es lo que se hace? A ver, mira. Comienzo con esta FEN. FEN, mira, mira, observa. Comienzo con más 5, ¿cierto? Porque es de menos a más, ¿cierto? Luego, sigo con la resistencia. Ah, bueno, disculpa. Resistencia interna. Como es resistencia interna, dime, como el potencial va a empezar a cambiar, yo me doy cuenta que se va a empezar a fluir la corriente por una resistencia de 2, que es la interna. Entonces, como es resistencia, yo le tengo que restar 2 por la corriente. Luego se encuentra con la resistencia de 3, 3 por la corriente. Luego se encuentra con la resistencia de 6, 6 por la corriente. Luego se encuentra con la fuente de 3, pero la fuente me dice de menos a más, entonces suma, más 3. Luego pasa por la resistencia de 1. ¿Qué hago? Resto 1 por la corriente. Y por último, se encuentra con la resistencia de 4, menos 4 por la corriente. ¿Listo? Pero como he regresado al mismo punto, sí o no que el potencial te sale cero. ¿Por qué te sale cero? Porque tú comenzaste en un punto y terminaste en un punto. Y como los puntos son iguales, chau, chau. A eso también se le conoce como ley de trayectorias, porque analizas tramos si tú deseas o si no todo. Como el punto inicial y el punto final son iguales, quiero que notes algo, mira. Menos 2i, menos 3i, menos 6i, menos 1i, menos 4i. Si lo llevo al otro lado, ¿en qué se convierte? Sí o no que se convierte a lo que tenemos acá. A lo que Sí. nosotros conocemos como ley de mallas o segunda ley de Kirchhoff. ¿Listo? Esto que yo he aplicado aquí, en algunos casos se le conoce como ley de trayectorias. Es decir, tú analizas el proceso. ¿Listo? Pero luego de analizar el proceso para una malla cerrada, se genera esta relación final, pues, ¿no? Que es la que conocen como ley de mallas o segunda ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Me dejo entender? Ah, profesor, entonces la ley de trayectoria es como lineal y ya en circuito cerrado sería Ujú. la ley de mallas. Sí,
Sí, es decir, tú puedes aplicar ley de mallas para cualquier, disculpa, ley de trayectorias para cualquier tramo, pregunta que tú desees. Solamente que, y creo que es conveniente porque esto me permite analizar un proceso, pues, ¿no? De forma lineal, como tú dijiste, ¿no? Es decir, analizo poco a poco viendo lo que encuentro y te das cuenta qué es lo que ocurre con cada cosa, ¿no? ¿Qué hace la fuente? Sumas, restas, dependiendo si va de menos a más. ¿Qué hace la resistencia? Ah, bueno, el potencial disminuye, por eso resto resistencia por corriente. ¿Listo? Y eso es lo que he aplicado yo acá, pues en este pequeño tramo he aplicado ley de trayectorias de manera intuitiva, pues, ¿no? Porque es un tramo pequeño. No he aplicado mallas, he aplicado ley de trayectorias, pero de manera intuitiva, bueno, analizando el proceso. ¿Listo? Pero al final es ley de trayectorias también, si queremos tener un concepto más o una ley más en nuestra cabeza, bueno, o regla de trayectorias, como queramos llamarlo también. Yo, por ejemplo, priorizo más que todo la regla de trayectorias, porque esto lo puedo usar para circuitos abiertos o circuitos cerrados, pues, ¿no? Entonces me sirve para todo. Efectivamente, Melanie, sí. Ah, no, importando, pues. Importa, importa, importa. Recuerda que yo estoy Pero, o siguiendo sea, para el la caso de dirección los de la corriente. resistores nada más que dijo que sea poner negativo. No solo para esos casos, porque el otro caso sí ya sería positivo. Sí, pues, sí. Es raro Mm. encontrar un caso donde se ponga positivo para la resistencia. Es raro. Porque tú vas a seguir siempre la dirección de la corriente, ¿no? Pero igual, ya mencionamos también cuándo cambiaría el signo, pues, ¿no? ¿Listo? Si no me equivoco, esto más o menos lo hemos visto también el día lunes en las consultas académicas cuando hemos visto soluciones con puntos de potencial, pues, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? La ley de trayectorias me permite analizar puntos de potencial, pues, ¿no? Tramo por tramo, viendo si el potencial aumenta o disminuye. Al final se deduce eso, pues, ¿no? Es una herramienta muy útil realmente. Entonces, ¿ya quedó claro más que todo de dónde sale esa aplicación? Sí, ¿no? Ujú, sí, profesor. Listo, excelente. Profesor, en la de trayectoria ahí se analiza la dirección, ¿no? En cambio, en la de Kirchhoff como que la resistencia va ya en positivo. Ujú. Sí, se prioriza. Sí, en ley de trayectoria se analiza más que todo la dirección, la orientación de cómo voy avanzando, ¿no? En la ley de Kirchhoff sí se analiza también la dirección, como hemos visto acá, aquí, pero es raro encontrar estos casos donde cambie de signo, pues, ¿no? Es muy raro. Si tú revisas materiales de la presa Marcos, vas a encontrar simplemente una malla cerrada con una sola dirección de la corriente. Ahora, si revisas tus libros de otros editoriales, vas a encontrarte obviamente en el tema de electrodinámica circuitos más complejos, pues, ¿no? Y al ser circuitos más complejos, lo más probable es que no solamente apliques una vez la ley de Maya, sino dos o tres veces tal vez. Y en algunos casos vas a encontrar estas situaciones donde a la corriente le coloques signo negativo, ¿no? Porque la dirección de la malla que tú estás considerando está en dirección opuesta a la dirección de la corriente, pues, ¿no? Entonces ahí ya tengo que considerar la ley de signos para la segunda ley de Kirchhoff. Pero si estoy en una malla simple como la que ves ahí, con una sola dirección de la corriente o una corriente única, no nos compliquemos la vida. Esta es la forma de resolver. ¿Listo? Y casi siempre se va a repetir. Y lo vas a notar mientras vas viendo más problemas de presa Marcos, ¿no? O de los mismos exámenes de presa Marcos. ¿Listo? A ver, por aquí nos pusieron otro circuito. A ver, ya me quieren complicar, ¿ya ves? Ya lo vi ya. No hay problema, vamos a ver. Para muestra un botón, bueno. Ahí está. ¿Me puede poner de nuevo la que hizo para tomarle captura, por favor? Listo, listo, no hay Así problema. es. Gracias. Listo, a ver. Dice, se instala una red eléctrica como se muestra en la figura. ¿Cuál es la corriente eléctrica que pasa por la fuente de 2 voltios?
Vamos a ver qué tal. Dice, ¿cuál es la corriente eléctrica que pasa por la fuente de 2 voltios, ¿no? A ver, por esta fuente de acá. Listo. A ver, mira, si nosotros queremos analizar este circuito, tenemos que reducirlo si es que se puede. Pero me di cuenta que si en cada rama ya hay una fuente, no se puede reducir. No lo voy a poder reducir. ¿Listo? Así que evitemos pensar en eso. Entonces simplemente yo voy a decir que yo tengo acá una malla, tengo otra malla, pero si me hace muy complicado, incluso yo puedo decir que todo esto es otra malla. Es decir, a lo mucho, ¿cuántas mallas tengo? Tengo 3. ¿Listo? Tengo 3 mallas. Y si tengo 3 mallas, lo más probable es que tenga 3 variables. ¿Listo? Lo más probable es que tenga 3 variables. Ahora, profe, pero ¿cuál será la dirección de la corriente o la corriente en cada malla? Por lo menos las principales, que son estas dos. El mismo criterio, chicos. Vas a guiarte del mayor. Por ejemplo, en esta malla, ¿quién es el mayor? ¿El de 10 o el de 2? Yes. El de 10. Por lo tanto, el de 10 va a primar para la dirección de la corriente. Entonces yo puedo decir que esta fuente genera una corriente de ¿cuánto? Vamos a ponerle de I1 en este sentido, ¿cierto? De menos a más, en sentido horario. ¿Está? Ahora, entre estos, para la segunda malla. Esta es una fuente, esta es otra fuente. ¿Quién es el mayor? Cualquiera, ¿no? Los dos son iguales. Entonces voy a considerar cualquiera de los dos. ¿Qué te parece si considero el de acá? ¿Listo? Entonces sería de menos a más otra corriente. ¿Listo? Entonces sería en este sentido. ¿Listo? Y voy a considerar una corriente 2. ¿Listo? Recuerda, es la corriente de la malla. ¿Listo? De la malla. ¿Eh? De la malla. Por lo tanto, en la malla está circulando una corriente 2. Ya, ahora, ¿cómo aplico yo la ley de Kirchhoff o la segunda ley de Kirchhoff para cada malla? Entonces decimos, para la malla 1, recuerda, voy a aplicar sumatoria de FEMS es igual a sumatorias de I por R. ¿Correcto? Entonces voy a aplicar para la malla 1. A ver, para la malla 1 comenzamos con la fuente que generó todo, ¿no? La fuente de 10. Bueno, va de menos a más. ¿Qué voy a hacer yo? Sumar. Más 10. ¿Correcto? Más 10. Luego voy con la fuente de 2 voltios. Está yendo de más a menos. ¿Qué pasa si va de más a menos? Menos 2 voltios. Menos 2 voltios. ¿Listo? Y es igual a la sumatoria de I por R. Aquí comienza lo bueno. Mira, ¿qué resistencia me encuentro yo en esta malla 1? Me encuentro en la resistencia de 3. ¿Correcto? Me encuentro con la resistencia de 3. Pero acá hay un problema, pues. Por esta resistencia de 3, ¿qué corriente está circulando? ¿Qué corriente está circulando? ¿La corriente 1 o la corriente 2? ¿Ambos? Ambos, muy bien, esa es la palabra. Están circulando ambos. Porque la corriente 1 es la corriente que circula en la malla de la derecha y la corriente 2 es la corriente que circula en la malla de la izquierda. Pero por esa resistencia, si notan, si ustedes analizan, esa corriente es como si estuviera viniendo por aquí y esta corriente es que viniera por acá. Por lo tanto, las dos corrientes se van a juntar. Entonces, profesor, por la resistencia 3 está circulando I1 e I2, las dos. Pero otra cosa más, ¿esas dos corrientes están en la misma dirección o en direcciones opuestas? Misma. Misma dirección. Si van en la misma dirección, se van a sumar. Si fuesen en direcciones opuestas, tendría que restar. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso tendría que sumar. Entonces sería la resistencia 3 por la corriente I1 más I2. ¿Listo? Eso es para la resistencia 3. Luego, tengo una resistencia de 2. Bueno, si es una resistencia 2, simplemente es la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente circula por esta resistencia? La corriente 1. Ya está. A ver, entonces yo quiero reducir esto lo más que se pueda. 10 menos 2 es 8. Por aquí voy juntando, ¿te parece? Porque hay corriente 1 y corriente 2. A ver, sería 3 veces la corriente 1, más 2 veces la corriente 1, 5 veces la corriente 1. Más 3 veces la corriente 2, ¿correcto?
Y con eso he encontrado dos variables y una ecuación. Profe, pero si son dos variables, necesito dos ecuaciones, ¿sí o no? ¿Y de dónde voy a sacar la otra ecuación? De la malla 2. Ahora me voy en la malla 2. La malla 2, consideramos a nosotros que nuestra fuente principal es la fuente de 10, de acá. Entonces dime, sentido antihorario, sigo la corriente 2. Si sigo la corriente 2 sería de menos a más 10. Luego la otra fuente, ¿quién sería? La fuente de Menos 10, 10. ¿no? Sería de Menos más a menos, menos 10. Y esto es igual a el producto de la resistencia por las corrientes. Dime, para esta resistencia de 3 sería 3 veces corriente 1 más corriente 2, ¿cierto? Lo mismo. Más la resistencia de 6 por la corriente 2. Hago lo mismo. Acá sería 0 igual a ¿cuánto? Sería 3 veces la corriente 1 más 9 veces la corriente. Profe, se ponía más y menos porque te guiabas del último, ¿no? O cómo es que puso de más 10 menos 10. Sí, ¿no? Es más 10 por ELA, porque está yendo de menos a más. ¿Listo? Por eso es positivo. Pero para el otro 10, es como está yendo de más a menos, le pongo menos. Caída. Cuando hay subida es porque es de menos a más. De menos a más. Por eso pongo Ujú. positivo. Pero cuando va de más a menos, pongo negativo. Resta. ¿Listo? Caída. Ya está. Entonces, ya me quedaría esta expresión. Ya está. Listo. Ahora, lo que tú puedes hacer es, profe, de aquí yo puedo simplificar un poco más, ¿no? Sí, se puede simplificar. Saco tercia, ¿no? Tercia, tercia. Tercia uno, tercia 3. Ya, simplifico lo que se pueda para encontrar una ecuación más simple, pues, ¿no? Ser es igual a la corriente 1 más 3 veces la corriente 2. Ahora, yo sé que en la mente de algunos o de varios va a decir, profe, entonces ¿puedo despejar la corriente 1 y reemplazarlo aquí? Sí, ya tú puedes reemplazar o operar como mejor te plazca, pero no siempre va a ser el mismo caso, pues, ¿no? Porque si aquí ya no es cero, por ejemplo, le pones un valor de 2, despejar ya no es tan sencillo, pues, ¿no? Porque ya son más elementos. Como es cero, es más práctico. Pero yo no quiero resolver solamente un problema, quiero que tengas la idea para más problemas futuros. Entonces, en general, tú vas a tener dos ecuaciones. ¿Y cómo se resuelven dos ecuaciones para nosotros? Entonces, para eso tú has visto tu curso de álgebra, resolución de sistema de ecuaciones, que hay múltiples formas, ¿no? Bueno, tres creo que son las más importantes, ¿no? Igualación, reemplazo, eliminación y muchas cosas más, ¿no? Incluso también llega un momento donde puedes usar hasta matrices o determinantes, ¿no? Pero no quiero llegar a ese punto, no es necesario. Aquí lo que tengo son dos ecuaciones donde tengo que eliminar una variable. ¿Listo? ¿Y qué variable podemos eliminar? y 2. Normalmente puedo restar o sumar para poder eliminar alguna de ellas. Entonces, ¿qué pasaría si yo resto las dos expresiones? Me quedaría 8 menos 0, sería 8. 5 corriente 1 menos 1 corriente 1 sería 4. 4 corriente 1. Y el otro término se va, ¿no? Por lo tanto, la corriente 1, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 2. 2 amperes. Listo. Qué bonito. Dime, ¿y eso es lo que me piden, sí o no? La corriente que circula por la fuente de 2 voltios, que sería la corriente 1. Y mi respuesta sería la C. ¿Listo? Si me baso a mi respuesta o lo que me piden, ya acabé. Pero el problema no estaría completo si es que no calculo la corriente 2, ¿sí o no? Porque también es interesante ver lo que ocurre, mira. Profe, ¿cuánto es la corriente 2? A ver, reemplazo por acá. 0 es igual a la corriente 1, que es 2, más 3 veces la corriente 2. Profe, la corriente 2 ¿no sería menos 2 tercios? ¿Coinciden conmigo? ¿Cierto? Sí. Ya. Profe, ¿cómo va a ser menos 2 tercios? Pues está mal. Sí, efectivamente está mal. Bueno, no es que esté mal nuestra solución, sino que una Es una corriente dirección. no puede ser negativo. Entonces, ¿por qué me salió negativo? Porque nosotros en el proceso hemos asumido una dirección, ¿listo? Y a veces la dirección que nosotros asumimos no es la más indicada,
¿Listo? Nos guiamos del mayor, pero recuerda que debido a las resistencias que pueden haber, puede ser que una genere mayor variación o mayor reducción que otra, entonces genera que la corriente vaya en otra dirección. Entonces, no hay forma de saberlo hasta encontrar estos valores. Entonces, tú asume algo nada más. Y al final solito te va a salir, profe, me salió negativo. Ah, bueno, te salió negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente la corriente 2 no debe ser en sentido antihorario, debe ser en sentido horario. ¿Y eso qué significa? Significa que entre estas dos fuentes, la que prima, a pesar de que son iguales, la que está primando o la que genera más soberanía sobre la otra, esa es la de acá. ¿Listo? Es la de acá. ¿Listo? Y las resistencias que están ubicadas ahí generan eso, pues, ¿no? Generan que esta sea la más importante. Pero eso no afecta en nada, ¿no? No, no afecta en nada, porque recuerda que el signo negativo solamente me va a indicar eso. Por lo tanto, para nosotros nuestra corriente 2, ¿qué valor debe tener? 2/3 de ampere, nada más. ¿Listo? Y al final salida. Profe, Dime, dime. si hubiéramos puesto la intensidad 2 por esa dirección horario, entonces, ¿cómo hubiéramos analizado la parte de 3 son? Ya, si hubieses colocado en esta dirección, por ejemplo, no lo puedes hacer, entonces dices, ah, profesor, pero para la malla de la derecha hay una corriente que está saliendo hacia arriba, positivo, pero hay otra corriente que es 2 hacia abajo, negativo, dirección opuesta. Entonces, ¿dónde cambia eso? Aquí. Ya no sería más. ¿Qué tendrías que colocar? Menos. Menos. ¿Listo? Nada más. Y lo mismo acá, pues, ¿Por ¿no? qué la intensidad 1 sigue positivo y ahí sería un cambio en la intensidad 2 como negativo? Claro. ¿Por qué la corriente 1 sí se mantiene como positivo? Porque aquí no hay duda de que el 10 es mayor que el 2. No generó ningún desbalance. Prima el de 10, porque es mayor, literalmente. ¿Listo? En cambio acá, debido a que existen dos iguales, posiblemente, y a que existe más resistencia por esta zona, entonces es posible que por eso se genere el cambio de dirección. O mejor dicho, el dirección debe ser en el sentido opuesto. Listo, no hay forma de saberlo hasta encontrar los valores finales. Créeme, a veces nosotros por eso te recomiendan siempre, guíate del mayor, porque lo más probable que el mayor genere todo. Pero no siempre es así. Porque van a haber circuitos incluso que voy a tener más de dos. Por ejemplo, tengo uno, dos y acá tengo, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Tengo así, ¿no? Imaginemos tengo acá 2 voltios, 3 voltios y acá tengo 4 voltios. Mira, imagínate que son pilas, como se llama, ¿no? Baterías, pilas. Dime, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Dime, ¿quién es el mayor? 4, ¿no? Según la recomendación, el de 4 genera todo. Por lo tanto dirás, profe, entonces la corriente va de menos a más, la corriente va hacia la izquierda, ¿cierto? Si nos guiamos de eso. Pero dime, si yo tengo una pila de 2 y en la misma orientación tengo una pila de 3, dime, ¿esto no sería una pila de 5? ¿Cierto? Entonces dime, ¿realmente quién era el mayor? El de acá, pues, ¿no? Por lo tanto, la corriente realmente hacia dónde debe ir? Hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta que nosotros nos guiamos del mayor siempre, pero es para poder analizar algo ya. Y ya con los valores finales vamos a ver si lo que hemos considerado está bien o está mal. Ahora, si es que nos sale mal, simplemente es por el cambio de orientación. Los valores no van a cambiar. ¿Listo? ¿Y por qué genera un cambio de orientación? Porque tal vez existen otros dispositivos que sumándose generen mayor intensidad que la fuente que hemos considerado. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que estemos analizando mal, simplemente que hemos asumido una dirección para poder comenzar nuestro análisis. Es como que nuestra hipótesis, ¿no? Y luego al final corroboramos todo eso y nos damos cuenta de que nuestra hipótesis fue incorrecta. Entonces simplemente cambia de dirección y te va a salir lo mismo. Los valores no van a cambiar por si acaso. Los valores no cambian. Simplemente la orientación. ¿Correcto? Sí, profe.
¿Listo? Entonces acá ya vemos cómo se hace el uso de dos mallas, pues, ¿no? La aplicación de dos veces la segunda ley de Kirchhoff. ¿Listo? Tampoco es complicado. ¿Hay problemas complicados? Sí, bueno, hay problemas más complicados. ¿Listo? Pero consideremos que hasta ahí, a lo mucho, tal vez podría llegar un problema de examen todavía, ¿no? Y eso ya sería muy pesado. Porque esto involucra tiempo. Y recuerda que en San Marcos o en San Marcos el tiempo es limitado, pues, ¿no? El tiempo que demoras en resolver cada pregunta debe ser de 1 minuto y medio, a lo mucho, creo yo, ¿no? Si es que no es menos. Entonces, en base a eso, se colocan también las preguntas, pues, ¿no? Espero que haya quedado claro. Dos preguntas por hoja, coméntame, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles han sido los nuevos cambios ahora? El examen es un libro entonces, ¿cierto? Es decir, ¿te dan más espacio para resolver? ¿A eso te refieres? Le dan más espacio para la resolución del problema. No, profe, al contrario, da un poquito de espacio. Ah, da un poco de espacio. Entonces, ¿a qué se refiere con dos preguntas por hoja? O Ah, sea, por que el pone texto. mucho, ajá, mucho texto. ¿En física? A veces, Sí, es el nuevo cambio. Bueno, es algo que se está asumiendo desde ya un buen tiempo. La parte de la información, del texto que involucra el problema. Sí, no, sí, sí, sí concuerdo contigo, Melanie, en cierta parte. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos bien los exámenes, yo me acuerdo de los exámenes cuando se implementó el tema de formato DECO, al inicio se tomaba de esa manera, pues, ¿no? De que era mucha información, tal vez no relevante para la pregunta, o como usted le menciona, ¿no? Es floro, como dicen, ¿no? Pero eso fue al inicio y luego en el camino se mejoró, porque yo me acuerdo de los exámenes de esos años de admisión, comenzaron como que intentando plantear algo, pero en el camino se mejoró y llegó a una pregunta donde la información o todo el texto era parte del problema. Y era interesante analizar o leer todo el texto para recién entender el problema. ¿Listo? En cambio ahora a veces lo que ocurre es que desmenuzas el párrafo en oraciones y hay oraciones que te sirven y otras que no, ¿no? O que usas y otras que no. ¿Listo? Eso es lo que creo que está pasando, pues, ¿no? Pero antes no era así. ¿Listo? Ya debido a la pandemia y todo lo que ha ocurrido, obviamente todo ese trabajo eh, cambió, pues, ¿no? Se retrocedió un poco por la pandemia, ¿no? Porque las personas encargadas o especialistas en ese momento que habían comenzado con una idea y hubieron cambiando o teniendo la experiencia necesaria, ya no continuó tal vez o no sé lo que pasó, ¿no? Entonces se está volviendo a retomar eso o se está pensando en retomar eso poco a poco, pues, ¿no? Por eso notas esos cambios ahora, ¿no? Pero mira, como siempre digo, ¿no? El examen es el mismo para todos. Así que lo que tú lees, lo lee tu compañero, lo lee tu competencia. ¿Listo? Entonces, eso también nos obliga a poder acostumbrarnos a la lectura veloz, pues, ¿no? Que es algo que nos falta a nivel nacional también, pues, ¿no? El tema de la lectura, pues, ¿no? ¿Listo? Así que trata de acostumbrarnos nada más. Listo. Vamos. Profesor, Dime qué pasó, Clara. ¿podría explicar la número 4, pero de clase, por favor? Ya. Vamos a hacer la 4. Pero primero hacemos lo que nos mencionó Melody, que era las 7. ¿También ya? A las 7 está acá. Vamos a hacer las 7 y después la 4. 4 de clase, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver. La 4 de clase. A ver, ¿qué tal? La 4 de clase. Ya está. A ver.
Ahí está. Ya, primero hacemos, a ver cuál, hacemos primero la 4. Listo. ¿Les parece si hacemos las 4? Porque considero que la 4 nos va a servir para poder analizar las 7 también. Así ya llegamos con práctica, ¿ya? ¿Ok? Hacemos la 4, por favor, ¿ya? A ver, pregunta número 4 dice lo siguiente. En la figura mostrada se tiene una batería ideal. ¿Qué significa batería ideal? Que no tiene resistencia interna, ¿no? O su resistencia interna es 0, ¿no? Y conectadas las resistencias R1, R2 y R3, ¿no? Me dan los valores de R2 y R3. R1 no conozco. Si el amperímetro indica una corriente de 2 amperes, determine la potencia consumida en la resistencia R1. Ya, recordar, por ejemplo, la potencia se calcula con el voltaje por la corriente. ¿Correcto? Ya está. Ahora, pero como me piden para una resistencia, no me conviene calcularlo con el voltaje por la corriente, porque una resistencia tiene corriente y resistencia. La diferencia potencial es una operación adicional. Entonces yo me acuerdo que por la ley de Ohm el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, yo puedo decir también que la potencia para una resistencia se puede calcular como corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Ahí está. Entonces, profesor, para poder analizar la potencia en R1, necesito R1 y la corriente, ¿cierto? Es decir, el valor de la resistencia y la corriente. Y para eso me están diciendo que por este amperímetro circula una corriente de ¿cuánto? Una corriente de 2 amperes. Profe, Sí, dígame. ¿qué significa las dos estos? ¿Dónde está el voltaje? Esas dos líneas. Ah, es una representación de fuente, nada más, de FEM. La que estamos acostumbrados nosotros es esta. ¿Listo? Pero a nivel técnico a veces colocan doble. Es una representación nada más. Por ejemplo, acá colocan la resistencia como si fueran barritas, ¿no? Esta es una resistencia, pero también esto también es una resistencia. Es representación nada más. ¿Listo? Por ejemplo, yo siempre les comento, ¿no? Normalmente en los problemas vas a ver esto, pero no significa que no veamos esto también, porque también es una representación que en su momento en San Marcos se asumía. ¿Listo? Si no me equivoco, esta representación también se ve en los manuales de electrónica o eléctrica. Normalmente usan esta representación. Una representación más compacta. ¿Correcto? Así que simplemente es representación. Esto es equivalente a esto. Nada más. No nos complicamos la vida. Es una FEM. ¿Listo? Ya está. Entonces ya tenemos la FEM, tenemos las resistencias y tenemos la corriente. ¿Listo? Como tenemos solamente una FEM, voy a analizar los polos, bueno, negativo y positivo. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que la corriente está circulando por acá, de menos a más. Pero mira, hay un problemita con esta corriente. Esta corriente I, ¿sí o no? Que se está separando en dos ramas. En la rama de la resistencia 1 y en la rama de la resistencia 2. Pero dime, yo te pregunto algo. La corriente eléctrica que se divide en dos ramas de resistencias, ¿qué relación tienen? ¿Directa o inversa? ¿Listo? Yo sé que la resistencia R1 no sé cuánto vale, pero yo sé que la resistencia R2 vale 60. Pero ¿qué relación tienen las corrientes con las resistencias? Una relación inversamente proporcional, ¿sí o no? Entonces acá hay una separación. Yo no sé cuál es, pero yo sé que hay una separación. ¿Ya está? Y luego de separarse, nuevamente se juntan por acá, ¿no? Por aquí se van a juntar. Esto se junta y nuevamente circulará la corriente por aquí. De tal manera que esa corriente que está circulando, ¿cuánto vale? 2 amperes, que es la misma que detecta el amperímetro. Ya está. Mira, normalmente a ti te dan las resistencias para que calcules la corriente. Pero ahora es lo contrario. Me dan la corriente para calcular la resistencia. Entonces, para eso voy a aplicar lo siguiente. Mira, se va a cumplir que la diferencia potencial o voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente.
Esta diferencia potencial o FEN es 120. Recuerda, esta es la FEN. Es 120. Este es igual a la corriente del sistema, que sería 2, por la resistencia equivalente. La pregunta es, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? ¿Listo? Mira, yo puedo decir lo siguiente. Profesor, acá hay dos resistencias. ¿Cómo están estas dos resistencias, chicos? Están en paralelo, ¿no? Paralelo. Ujú, paralelo. Si están en paralelo y son dos, ¿cómo se calcula el equivalente de estos dos nada más? ¿Coincides Multiplica. conmigo? Producto Suma. sobre la suma, ¿no? Multiplico y sumo, ¿no? Entonces sería 60R1 entre la suma que sería 60 más R1. Entonces, esta es la resistencia equivalente de estos dos nada más. Pero dime, esa resistencia que nos ha salido con esta resistencia R3, ¿cómo se encuentran? En serie. En serie. Y si están en serie, ¿cómo se calcula el equivalente? La suma. La suma. Entonces, si yo sumo R3 más ese valor, me saldría R3 sería 30 más 60R1 sobre 60 más R1. Listo, profesor. Pero eso no es lo que tenía que colocar por acá. Sí. Entonces lo colocamos. 30 más 60R1 sobre 60 más R1. Listo. La forma que tú operes ya va a depender de ti, ¿no? ¿Alguno, profe, lo trabajamos en ASPA por aquí? Bueno, puede ser. Pero veamos qué se puede hacer por acá, ¿ya? A ver, sácale mitad. Mitad 1. Mitad 60. Entonces, sí o no que me queda 60 y acá 30. 30 pasa a restar, me quedaría 30 entonces. 30 es igual a 60 por R1 entre 60 más R1. Profe, entonces se va un cerito por acá, un cerito por acá. Sácale tercia 1, sácale tercia 2. Ahora sí trabaja en aspa. 60 más R1 es igual a 12R1. ¿Cuánto vale R1 entonces? R1 valdría 60. Profe, tanto para 60, pero no hay problema. Si esto es 60, sí o no que al final llegamos a la conclusión de que estas dos resistencias son iguales. Si las resistencias son iguales, las corrientes, ¿cómo deben ser? Iguales también, ¿sí o no? Y si las corrientes son iguales, dime, si está ingresando 2, se separaría en 1 amper y en 1 amper. Entonces ya tenemos la corriente y la resistencia de R1. Con esos dos valores ya puedo calcular lo que me piden. Entonces iremos para R1 igual a 60 ohm, se va a cumplir que la potencia es igual a la corriente, que es 1 al cuadrado, por la resistencia, que sería 60. ¿Cuánto sería la potencia? 60 watts. Pregunta número 4, resuelta. Y la clave sería la D. ¿Qué te parece? Profe, los 5 Profesor, coeficientes. cuando es potencia, tengo que fijarme si es para cada resistencia, ¿verdad? Dependiendo, te pueden decir calcule la potencia del sistema. Entonces, cuando es para el sistema, te conviene analizar el sistema en sí. Y el del sistema, ¿qué cosa tú tienes? La fuente y la corriente para el sistema. En cambio, si te piden para una resistencia, de una resistencia, ¿qué tienes? Su corriente que fluye por él y la resistencia misma. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos. Ah, ya, profesor. ¿Listo? Ahora, tú también puedes calcular para una resistencia con el voltaje por corriente, pero es como que tendrías que calcular también otro valor más para esta resistencia, ¿no? Es decir, calcula la diferencia de potencial. Lo puedes hacer, sí, pero es una operación adicional, ¿no? Entonces, para evitar esos, tal vez, engorrosas operaciones o tal vez calcular algo adicional en el proceso, mejor asúmelo de esta manera, bueno, si me piden para el sistema o si me piden para la resistencia. ¿Alguien tiene una consulta por ahí, creo? Profe, Dime. sí, las 5 de propuesta. ¿Cinco de propuestas? Ya.
Pero antes de eso tenemos las 7 de propuesto, me dijeron por ahí. Ya, después de las 7 hacemos las 5. Profe, antes de Sí. que vayan, ahí en anterior, lo que estaba diciendo de calcular la diferencia potencial, ¿cómo yo sé cuál es la menor y cómo sé cuál es la mayor para restar? Por la dirección de la corriente. Ah, claro. Por la dirección de la corriente. Recordemos algo. Hay, la corriente fluye de forma distinta para una fuente que para una resistencia. Para una fuente circula de menos a más. Gráficamente, pues, ¿no? Ahí está. Pero para una resistencia, te vas a dar cuenta que circula de más a menos. ¿Y esto por qué se asume? Para poder darle continuidad al circuito, pues, ¿te das cuenta? Para poder darle continuidad al circuito se asume de esa manera. ¿Listo? Entonces, si tú sabes la dirección de la corriente, tú sabes dónde está el mayor potencial y dónde está el menor. Por ejemplo, si tú quieres para el de R1, la resistencia R1, la corriente circulando de arriba hacia abajo. Entonces, acá arriba es mayor y acá es menor. Mayor, menor. No es que sea positivo o negativo, sino es que mayor y menor, pues, ¿no? ¿Listo? En ese sentido. Por si acaso. En cambio, para una fuente es al revés, pues, ¿no? Para una fuente la corriente va de menos a más. Básicamente se asume esos signos para darle continuidad a todo el circuito. Si no, no podría circular la corriente. Entonces hacemos las 7. Vamos a primar las 7, ¿ya? A ver, atento por favor a las 7. ¿Quién pidió las 7? ¿Está por ahí? Melody, ¿está? Sí, ¿no? Sí está. ¿Sí estás Melody? Sí, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Me tengo que retirar. Ya. Hago las 7 y te vas. ¿Está bien? Es que, profe, estoy un poco mal y tengo que ir al médico, por eso es que. Oh, ya. Entonces igual lo hago porque queda grabado si no me equivoco. ¿Está bien? Sí. Ok, gracias. Listo, no hay problema. Ojalá te recuperes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. A ver, desarrollemos la pregunta número 7, porque igual es importante esta pregunta, que creo que al ser la 7 debe ser una de las más tediosas, aparentemente, ¿no? Veamos. Dice, dados los circuitos mostrados en la figura 1 y 2, si la corriente que pasa por la resistencia A en ambos circuitos es la misma, determine la resistencia R. A ver, el dato es, si la corriente que pasa por la resistencia A es la misma resistencia, la misma corriente. ¿Listo? Es el dato principal. Entonces mira lo que voy a hacer. Si yo supiese la corriente que circula por acá, te das cuenta que esta corriente I, uy, voy a poner otro color mejor. Esta corriente I para el circuito 2 es la única corriente, ¿sí o no? Es la única corriente. Ojalá se recuperen, ojalá, ojalá. Mira, el clima está bien feo, chicos, así que abríguense. Hasta yo estoy abrigado en estos momentos, a pesar que estoy en mi casa. Y cuando salgo, con mucha más razón. Tengan mucho cuidado, chicos. Está fuerte el clima y ya según Senami, chicos, ya algo formal ya. Vamos a llegar a bajas temperaturas tremendas. No bajo cero, obviamente, pero temperaturas muy bajas. Así que tengan en cuenta eso, ¿ya? Y les puede chocar. Sí, hay chicos, mira, hay lugares donde, hay días donde llega hasta 16 grados, chicos. Y eso es bastante ya. ¿Listo? A ver, entonces, vamos, revisamos el problema. Mira, si yo analizo el circuito 2, la figura 2, si yo supiese la corriente I, la única variable para calcular sería R. Entonces te das cuenta que solamente necesito la corriente I. Necesito esa corriente. Profesor, pero esa corriente I es la misma que circula por el circuito 1. Sí. Pero esta corriente I, chicos, ya no sería del circuito, pues. Solamente sería para esta resistencia de 100. Porque para la resistencia 25 sería otra corriente. Entonces aquí vamos a aplicar lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una corriente eléctrica para resistencias en paralelos? La corriente se distribuye de forma inversamente proporcional.
Entonces hay una corriente por arriba, hay una corriente por abajo. Mira, de forma práctica, chicos, mira. Resistencia 100, resistencia 25. ¿Qué relación tienen? De 1 a 4, ¿correcto? O de 4 a 1. Entonces este es como 4 y este es como 1. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Porque de esta manera, si tú dices que esta corriente vale I, si tú dices que esta corriente vale un I, la corriente que está abajo, ¿cuánto valdría? 4I. Relación inversa. ¿Listo? Entonces, mantengo la misma variable, menos mal. Es I. ¿Listo? Y eso generaría que si está circulando un I por arriba y 4I por abajo, dime, en este nodo están saliendo 5I. Entonces, ¿cuánto debe estar entrando? 5I. Pero esos 5I es de la fuente, pues. Esos Profesor, 5I es de la fuente. Dime. profesor, disculpe, entre A y B, ¿no se podría sacar primero que esté en paralelo la resistencia o no? Sí, está bien, pero recuerda que si yo calculo la resistencia equivalente, ya pierdo la información de que son iguales estas corrientes. ¿Listo? Puedo usarlo, puedo hacerlo, es decir, puedo primero calcular la corriente total y luego hacer la distribución. Pero al final es lo mismo, si te das cuenta, porque sí o sí tengo que analizar la distribución entre estos dos. Porque el dato es que esta corriente que circula por arriba es la misma que la que circula en la derecha. Entonces sí o sí voy a tener que hacer ese análisis. ¿Listo? Pero sí, también voy a hacer la reducción, obligatoriamente. ¿Por qué te digo que sí o sí voy a tener que hacer la reducción? Porque yo ya encontré la corriente del sistema. Esto viene a ser la corriente del sistema. Y para el sistema, ¿qué se cumple? Que la FEN es igual a la corriente del sistema, pero por la resistencia equivalente. Y aquí es donde yo necesito esa resistencia equivalente. ¿Listo? Mira, esta FEN es igual a 126. La corriente del sistema está representado como 5I por la resistencia equivalente. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? Ahora sí, tu momento ha llegado. 20. Dime, ahí está. Producto sobre la suma, 20, ¿no? Ya, lo pongo igual, ¿ya? 25 por 100 sobre 25 más 100. De aquí, de estos dos nada más te sale 20, ¿cierto? Ajá. 20, listo. Profesor, me sale 20, ¿reemplazo acá 20? No, ten cuidado. Porque ese 20 todavía se tiene que reducir ¿con quién? Con el 1 que está acá, ¿no? Ujú. Por lo Estaría en tanto, serie. ¿cuánto me quedaría? Como 21. están en serie estos dos, sería 21. Entonces la resistencia equivalente sería 21. Como es 21, coloco por aquí 21. Por lo tanto, la corriente eléctrica I, ¿cuánto me saldría? ¿Se podría reducir o no? Si no, acá sería 6, ¿no? 6 quintos, ¿no? Si no me equivoco. Ujú, sí. 6 quintos, ya está. Listo. No me asusto porque no me piden la corriente. Conociendo la corriente, ahora sí, analizo este circuito. En este circuito voy a hacer lo mismo que esta fórmula. Solamente que los valores van a cambiar, ¿no? La FEN es igual a la corriente del sistema por la resistencia equivalente. El sistema tiene una fuente de 126. La corriente del sistema, dime, ¿sí o no que ahora es I? La corriente del sistema es el I, pues el único que hay, no hay nadie más. Es el que está circulando por todo el circuito. Por lo tanto, esa corriente del sistema es 6 quintos. Por la resistencia equivalente. ¿Listo? ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? Bueno, profesor, yo observo que hay una resistencia de 100, hay una resistencia R y hay una resistencia 1. Profesor, pero los tres están en serie. Si los tres están en serie, la resistencia equivalente sería la suma, pues, ¿no? 101 más R. Entonces por aquí coloco 101 más R. Listo, operando por ahí. A ver. Primero simplifico lo que se pueda, mira, antes de estar multiplicando. Sexta 1,
sexta, 21. 21 por 5, 110. Y este es igual a 101 más R. ¿Cierto? ¿O no? A ver. Ah, no, disculpa. Error mío. 105. 105. Ahí está. 105 es igual a 101 más R. ¿Cuánto vale R? 4 ohm. Pregunta número 7, resuelta. Listo, chicos. ¿Listo? Profe, Ya la tenemos la 5. resolución de este problema. Dime. La 5, profe, la 5. La 5, ya está. Mira, esta pregunta puede ser muy extensa por el tipo de solución, pero cada parte es importante. Míralo como si fueran dos problemas separados. En el primer problema te están pidiendo cuánto es la corriente del sistema. Ya lo encontré. O te pueden pedir cuánto es la corriente en la resistencia 100, o en la resistencia 25, o en la resistencia de 1. Ya la tengo. Y en el problema 2 es uno más directo, que conociendo ya la corriente, calculas la resistencia. ¿Te das cuenta? Entonces son dos problemas por separados tranquilamente. Y ahora la 5. A ver. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué me dice? Dice, a ver chicos, atentos. La figura muestra una conexión de 4 resistencias entre los puntos A y B. Si R vale 12, determine la resistencia equivalente. Mira, me están pidiendo la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es aquella resistencia que representa a todo el sistema. ¿Listo? Es la resistencia equivalente, es la que representa a todo el sistema. No se olviden, por favor, ¿ya? Entonces, para eso necesito averiguar, profe, quiénes están en serie y quiénes están en paralelo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces tú dirás, profe, ¿quiénes están en serie? Profe, estos tres, pues está el ojo, estos tres están en serie. Dime, ¿estos tres estarán en serie? ¿Qué significa que estén en serie, chicos? No, no está en serio, no está en serio. Mira, que estén en serie significa que tienen solamente un punto en común, ¿no? Sin ningún dispositivo en el camino, es decir, ningún cable, ninguna resistencia por acá, nada. Libre, un punto en común nada más. Profe, eso no ocurre acá. Entonces no están en serie, porque acá hay un cable y otro cable, entonces no están en serie. Entonces estar analizando así, visualmente, buscando quiénes están en serie y quiénes están en paralelo, puede ser un poco tedioso y engorroso o confuso tal vez. Entonces lo mejor, creo yo, sería colocar puntos. Colocar puntos para cada resistencia. Es decir, que cada resistencia se estén conectados a dos puntos que tú conozcas principalmente. Por ejemplo, los puntos que yo conozco son A y B. ¿Correcto? Entonces, esos puntos los voy a trasladar. Si es que se pueden, pues, ¿no? Este punto A, ¿lo puedo trasladar aquí? No, profesor, porque hay una resistencia. Entonces, bueno, se acabó para A. No hay más. En cambio, para B, profe, para B sí lo puedo, mira. Acá, acá, aquí, aquí, incluso aquí. Entonces, todos estos puntos son B. Este también es B. La finalidad es que todas las resistencias estén entre dos puntos. ¿Correcto? Profe, ya trasladé B. No se puede más. Profesor, ¿pero esta resistencia R también debe estar entre dos puntos? Sí. Ya está entre B y algo más. Profe, pero este punto no es conocido. Bueno, ponle una letra. ¿Qué te parece M? Si este es M, entonces ya tenemos a este entre dos puntos, a este entre dos puntos. Este M ahora sí lo puedo trasladar hacia el otro lado. Y eso me permite tener a estos dos R entre dos puntos. Todos están entre dos puntos. ¿Qué te parece si ahora hacemos una nueva gráfica? Colocando A, B y M de esta manera. Y ahora hacemos una nueva gráfica. Busco las resistencias que están entre A y M. ¿Existe alguien entre A y M? ¿Alguien entre A y M, entre A y M? Nadie, mira, no hay nadie. ¿Entre M y B existe alguien? Entre M y B, M y B. Sí, profe. Entre M y B está él y está él. Están tres entre dos puntos iguales. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que vas a colocar un R entre M y B. Otro R entre M y B. Y otro R entre M y B. Ya tenemos tres. Profesor, ¿y el último R entre quiénes están? Entre A y B.
Si están entre A y B, sería por acá, mira. Entre A y B. Listo, otro R. Dime, con esta nueva gráfica, ¿tú ya puedes notar quiénes están en serie o en paralelo, sí o no? ¿Cierto? ¿O no? Coméntame, por favor. ¿Ya se puede notar quiénes están en serie o en paralelo? Sí, profesor. Sí se puede, ¿no? Entonces vamos a reducirlo en base a eso. Entonces diremos R, R, R. Estos tres R, ¿cómo se encuentran? En paralelo. Profesor, son tres. Entonces aplica suma de inversas. La inversa es la resistencia equivalente. Vamos a ponerle equivalente 1. Es igual a 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Este es igual a 3 sobre R. Conclusión, esta resistencia equivalente 1 es igual a R tercios. Profe, ¿y esto qué genera? Genera tener un nuevo circuito, un poquito más pequeño, pero nuevo al fin. Donde tenemos una resistencia entre A y B, de R, y otra resistencia entre B y M, ¿de cuánto? De R tercios. Como ya tengo dos nada más, ya puedo reemplazar sus valores. ¿Cuánto vale R? 12 ohm. ¿Cuánto vale R tercios? Como R vale 12, 12 entre 3 es 4. 4 ohm. Y ahora te consulto yo. Este R y R tercios, o este 12 y 4, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en serie, ¿no? Si se encuentran en serie, ¿cómo se calcula el equivalente cuando están en serie? Suma. Suma. Resistencia equivalente es igual a 12 más 4. Problema 16 nos sale. 16 ohm. La clave para esta pregunta sería la E. ¿Qué te parece? Profe, Ahora sí. ¿puedo verificar la parte en la que unió A y B? Esa parte no la tengo claro. ¿Qué parte de entre A y B? A ver, coméntame. La que parece una curva grande. Ya, eso es esta resistencia de acá, mira. Lo que he hecho es analizar cada resistencia entre dos puntos, ¿cierto? Entonces he colocado el punto A y el punto B, que son los conocidos para mí, en los extremos. Yo siempre hago eso, buscar que estén en los extremos. Y los puntos adicionales los pongo por el medio, por acá. Como es solamente uno, pongo uno en el medio. Si fuesen dos, coloco uno arriba y uno abajo, para que pueda tener una gráfica más amplia y poder analizar más fácil. ¿Listo? Ahora, luego, ¿qué hago? Hago mi nueva gráfica buscando graficar primero los de adentro y luego los de afuera. Relacionarlos, ¿no? Para poder tener una bonita gráfica. Mira, busco entre A y M, no encontré nada, pues, ¿no? Ninguna resistencia está entre dos puntos A y M. Busco entre M y B, sí encontré tres. Mira, 1, 2 y 3. Como los tres están entre esos dos puntos, podemos decir que hay 1, hay 2 y hay 3. Conexión en paralelo. Y como me falta la cuarta resistencia, me doy cuenta que está entre A y B. Bueno, como está entre A y B, uno A con B. Listo, yo lo uno de forma directa, así, ¿no? Algunos buscan hacer un bonito circuito, pues, ¿no? Así, así, ¿no? Bueno, ya es preferencia. Pero al final, yo quiero que exista un cable que une esos dos puntos donde esté una resistencia de R. Una vez que tenga de esta manera el circuito, bueno, la malla, el circuito, parte del circuito, empiezo a reducir, ¿no? R, R y R están en paralelo. ¿Cómo se calcula ese equivalente? Suma de inversas. Ahí está. Me saldría R tercios. Vuelvo a graficar nuevamente y me quedaría ese R tercios. Luego tendría el R y los puntos A, B y M si deseas. Y observando estas dos resistencias me doy cuenta que están en serie. Están en serie. ¿Correcto? Claro, porque el punto de B se trata hasta allá, ¿no? Claro, hasta aquí. Profe, Ahora, eso lo vi otro profesor haciendo y unió el punto B, digamos el punto B de la izquierda, donde está A resistencia B, lo unió con M. Y si lo hubiera hecho así, ¿cómo sería la aquí. respuesta? Ajá. El Ah, profesor ya. dijo, no,
¿Tú sabes por qué hizo eso el profesor? Porque yo cuando resolví este problema por primera vez, yo dije, oye, acá hay un problemita, ¿no? Hay un inconveniente, porque puede ser lo siguiente. La pregunta te dice, determine la resistencia equivalente, pero visualmente, tú ves el punto A y punto B y tú dices, oye, quiero la resistencia equivalente entre A y B, pues, ¿no? Entonces, si me piden resistencia equivalente, te dicen entre A y B, el problema es distinto, porque significa que yo encuentre una resistencia única entre A y B nada más. Entonces, la resistencia única entre A y B es 12. Profesor, ¿y este de acá? Esto quedaría como un cable suelto nada más. Pero solamente entre A y B me quedaría 12. ¿Me dejó entender? Porque esa es la resistencia equivalente, ¿no? Una resistencia que representa todas las demás, pero que estén entre A y B nada más. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, me imagino, el profesor optó por dijo, oye, acá debe estar cerrado. Al estar cerrado, mira, te das cuenta que ya sería otro problema. Si yo pongo acá cerrado, entonces tu punto M y tu punto B es el mismo, ¿cierto? Ajá. Y dijo lo de cortocircuito y eso. Claro, Y mira, eso. mira, si mantengo esto, mira, voy a hacer la gráfica acá pequeña para que nos entendamos, mira. Entonces tendríamos A y tendría B, ¿correcto? Y empiezo a analizar ahora. Dime, ¿quién está entre A y B? Solamente este, ¿no? ¿Cierto? Que sería R, ¿correcto? Porque ahora este y este valor están entre puntos iguales, ¿no? Porque sería B, B y B, ¿correcto? ¿Sí lo notas? Los Sí, tres profe. estarían entre B y B. ¿Y eso cómo se representa, profe? Eso es como si fuera un cable suelto por acá. Ahí está, un B, un R. Comienza en B y termina en B. Otro cable. Por acá, uy, vamos a poner por otro lado, ¿no? Un cablecito, acá hay R. Otro cablecito, otro R. Otro cablecito, otro R. ¿Listo? Y como están unidos a un mismo punto, a esto se le llama cortocircuito. ¿Por qué se llama cortocircuito? Porque la diferencia potencial es cero. Al ser diferencia potencial cero, significa que el potencial A, no, potencial inicial, vamos a ponerlo así, para no confundirnos con las letras, y potencial final son los mismos. Es como si tú chocaras en tus conexiones de tu casa dos polos, dos cables iguales, dos cables y los juntas. Entonces chocas dos polos del mismo valor. Y al chocar dos polos del mismo valor, ¿qué generas? Cortocircuito. Obviamente en una vía real el cortocircuito genera un apagón, pues no, en tu casa la cuchilla se baja y cosas más, ¿no? En cambio aquí lo que genera un cortocircuito es que estos tres resistencias no funcionen. Porque al haber un cortocircuito, la corriente es cero. Es decir, por ninguno de estos tres circula corriente eléctrica. Por ese motivo se elimina nada más. Lo elimina, chau, 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 no existe para nosotros. Solamente existe R de acá. Y al existir R, mira, me sale igual 12. ¿Listo? Pero ese ya es otro problema, ¿te das cuenta? A eso le llamamos cortocircuito. Que lo analizamos más o menos por aquí también, por si acaso. Lo vimos por acá más o menos. Entonces ya tenemos ahí la variedad. ¿Listo? Si es que hacen un trazo adicional, me sale un valor. Si es que no, asumo que me están pidiendo para el equivalente del sistema, no considerando puntos específicos, sino del sistema. Reduzco todo lo más que se pueda. ¿Correcto? Profe, ¿puede explicar la 3 de propuestos, por favor? Rapidito. Tres de propuestos. ¿Esto? Ya, sale la B. Ya está, ya. Mentira, mentira. Vamos a ver. A ver. Ya, mira, con esto ya prácticamente terminamos el análisis de, si no me equivoco, separación de corrientes en resistencias. Mira. En la figura se muestra una conexión de tres resistencias, R1, R2 y R3. Lo bueno es que me den los tres valores. Y el amperímetro indica una corriente eléctrica de 3 amperes. Por lo tanto, por este amperímetro está circulando 3 amperes. Determine la diferencia potencial en R2. En R2, ya está. A ver, nosotros sabemos que la corriente eléctrica que circula por el amperímetro es la que viene por este nodo, ¿no? De este nodo. Pero una corriente que sale de este nodo es la suma de estas dos corrientes que están ingresando. La pregunta es, ¿y cuánto serían estas dos corrientes?
¿Listo? ¿Cuánto sería? Profe, ¿son iguales? No. En un problema anterior vimos que son iguales porque las resistencias son iguales. Profe, pero acá Dos, las pues, resistencias no son iguales. No son dos son, iguales. porque están en Esto es proporción. 2 y acá 4, ¿no? No, disculpa, no, al Al revés. revés. 4 ohm y 2 ohm. ¿Listo? Para que nos quede claro, hay una relación de 2 a 1, ¿cierto? Por lo tanto, de forma inversa, coloco las corrientes. Profe, ¿eso qué significa? Que aquí colocas un I y aquí colocas dos I. Por lo tanto, en este nodo aplicamos la primera ley de Kirchhoff. Lo que entra es igual a lo que sale. La corriente que entra es un I más 2I y lo que sale es igual a 3 amperes. ¿Cuánto vale I? Al ojo me sale 1 amper. Listo. Si la corriente I vale 1 amper, dime, para la resistencia R2 tendría esto, mira. Para R2, que es igual a 2 ohm, la corriente que circula sería de 2I. Eso sería 2 amperes. Profe, ¿y con esto qué hago? Bueno, es que si tú tienes la resistencia y tienes la corriente, ya podrías calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vamos a ponerle M y N. Entonces, diferencia de potencial entre M y N es igual a la corriente que hay entre M y N por la resistencia que hay entre M y N. Profe, ¿quién es la corriente que está entre M y N? 2 amperes. ¿Y quién es la resistencia entre M y N? 2 ohm. Profe, ¿y cuánto me sale? 4 voltios. Así sería nuestra respuesta para el problema número 3. ¿Qué te parece? Ahora sí, ya más claro, la distribución de corrientes y todo, todas las partes. Ujú, sí, gracias, profesor. Cuídese. Incluso recuerden que de acá se puede hacer más preguntas, ¿no? Porque si tú ya tienes la corriente, tienes el voltaje, te pueden pedir la potencia, por ejemplo. Mira, ya te pueden pedir la potencia. Y la potencia es igual a voltaje por corriente. Es que ya lo tengo, pues, así que ya aprovecho, ¿no? Si es que no quieres aprovechar el voltaje, aplicas corriente al cuadrado por resistencia. Profe, si ya tengo la potencia, el profesor puede ser tan malo que te pida la energía o el calor liberado. El calor liberado es la potencia por el tiempo. ¿Listo? Es decir, esto ya es lo máximo que te pueden pedir, pues, ¿no? El calor liberado. Otra es la potencia también. ¿Listo? Así que si yo tengo esta información, prepárate para futuras preguntas, pues, ¿no? Que puede ser potencia o calor liberado también. Más de eso no creo que pueda venir. Esto es lo máximo, bueno, es lo más que se puede preguntar. ¿Correcto? Ujú, sí, muchas gracias, Listo, profesor. no hay problema. Y bueno, chicos, y con eso hemos terminado las asesorías del día jueves. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chicos, y abríguense, por favor. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau.